Vamos a ir a Salmos 31, versículos 19 esta tarde. We're going to go to Psalms chapter 31, and we're going to look just one verse, verse 19. Quiero hablarles esta tarde sobre la bondad de Dios. I want to speak tonight in the topic, the goodness of God. Dice así, Salmos 31, versículo 19. Si estamos allí, ¿verdad? Puedes seguirme. Dice así, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Let me read that in English. Psalms 31, verse 19. Oh, how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee, which thou hast brought for them that trust in thee, before the sons of men. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Y si solo entendiéramos este principio de tu bondad, Señor, ¿qué diferencia sería en nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestros anhelos, Padre Santo? Te pedimos que esta tarde puedas, de una manera especial, Señor, el que nuestros corazones puedan ser sustentados de acuerdo a nuestra necesidad, Señor. Lord, we thank you for this time. As we come to the Word of God, we ask you that your Word will be able to fulfill our needs tonight. We pray for this in Jesus' name. Amen. Quiero tomar esta tarde como reflejo y como consejo. Me gustaría, ¿verdad?, presentar a los recién casados, ¿verdad? Y de igual manera, de un tiempo de refrescante para nuestras vidas. En sí, lo que voy a presentar esta tarde era aquello lo cual de alguna manera Dios había puesto en mi corazón de tener la oportunidad de compartir al hermano Eri y a la hermana Leti, ¿verdad?, una semana antes de ellos tomar ese paso que tomaron la semana pasada. Ahora, Dios trabaja en su manera. Pero creo que es importante, no solo para ellos, pero para nosotros también aquí presente, de poder, ¿verdad?, realizar y ver en cuanto a la bondad de Dios. I want to take this afternoon to reflect and in a way to advise the couple that last week made that commitment in God's presence. I believe it is a refresh moment for our life. The goodness of God. Primero quiero comenzar a decir que es mi anhelo y es mi oración que aquella ceremonia que ustedes, ¿verdad?, tomaron parte la semana pasada, no solo sea algo que representa para ustedes, ¿verdad?, un momento donde sus vidas fueron unidas como Dios ordena, sino un testimonio vivo de la bondad de Dios para sus vidas. Porque eso va a ser una diferencia en sus matrimonios. I desire
for the couple that last week came together and united their life in God's order. I desire that ceremony was not just a moment for them that represented being obedience to God, but that the ceremony for them is a testimony and will continue to be a testimony in their life of the goodness of God for their lives. I think a lot of couples need to remember that moment, not just as a ceremonial thing that was done because it's in the Word of God or because it is common to do, but being a testimony of God's goodness in our life. Yo creo que no solo ellos necesitan, ¿verdad? Tener claridad de lo que esto significó en sus vidas. Yo creo que hay una cantidad de matrimonios que hoy en día necesitan una vez más refrescar y poder venir en sus vidas y realizar que lo que hicieron, ¿verdad? Cuando hicieron esa ceremonia no solo fue algo que porque era una ordenanza bíblica o algo porque simplemente es una verdad común que se espera de un matrimonio, ¿verdad? ¿Cuánto cambiaría la vida de muchos matrimonios si solo realizaran que ese día ellos clamaron un testimonio vivo de la bondad de Dios para sus vidas? La palabra de Dios dice que el que haya esposa, haya el bien. Está hablando de la bondad de Dios. Ahora, parte del problema es que usted y yo a veces no entendemos qué significa la bondad de Dios. La palabra bondad en muchas veces como seres humanos, ¿verdad? La tomamos en el mismo sentido, ¿verdad? Que comúnmente el ser humano. ¿Ha oído usted a muchos, ¿verdad? Ay, qué bondadoso es esta persona? Y pensamos que cuando habla la palabra de Dios de su bondad hacia el ser humano, pensamos de la misma manera que nosotros brindamos bondad hacia otros. Now, part of the problem is that we don't understand in the biblical perspective the word goodness. A lot of times, when we read the word goodness, when it comes to God, we start thinking the same way as we operate as human, and as we call other people, oh, look at how good He is. But God's goodness is a total different thing than the goodness that another human can render to another human. Escúcheme, la bondad de Dios es totalmente diferente a la bondad que un ser humano brinda a otro ser humano. Muchas veces, escúcheme, nuestras bondades que brindamos a otros es basado en lo que nos sobra, o escúcheme, basado en buscar nuestro beneficio propio. The truth is that a lot of times the goodness that we render to others has to do with two things. One, we give the goodness that we can somehow just give it up and it won't affect us. Or two, we give the goodness to others based on what can I gain from giving my goodness to that person. Are we understanding? Now, God's goodness doesn't operate that way. Ahora, la bondad de Dios no trabaja de esa manera. Cuando Dios nos da su bondad, no es en ese pensar. When God gives us His goodness, He's not basically in that kind of thinking. He's not giving us His goodness
waiting something back from us. En la palabra de Dios, la palabra bondad tiene un significado muy importante. In the Word of God, the word goodness has a very important meaning. Es una palabra usada, escúcheme, en referencia a las riquezas dadas de parte de Dios al ser humano. Las bondades de Dios son dadas a nuestras vidas, escúcheme, no basado en sus obras, verdad, que Él tiene, verdad, no es basado en, verdad, buscando algo a cambio. No, las bondades que Dios nos brinda, verdad, a sus hijos son aquellas riquezas dadas de parte de Dios al ser humano. En otras palabras, no son sobras, es de sus riquezas. Y cuando hablamos de la palabra riquezas, ¿verdad? Rápidamente usted y yo conectamos con lo material, con nuestro propio beneficio, con aquellas cosas que nosotros queremos hasta cierto punto, ¿verdad? Neciamente ser otorgados de parte de Dios. Cuando hablamos de las riquezas de Dios, hablamos aquellas cosas que Él mira como beneficio para nuestras vidas como hijos suyos. The word goodness, it is a reference in the Word of God to the riches given by God to human being. Not his leftovers. Not because he is looking something back from us. When we see the word goodness of God into our life, it is the richest things that he has set aside for his child. By the way, when we think of the word riches, right away we connect it to my desires that I want, to material things. God riches have to do with God giving you the things that will bring enrichment to your life according to His will. Por esta razón, encontramos en el salmo que leímos esta tarde, comenzando de una manera grandiosa. That is the reason why we find in the Psalms that we read this evening, starting in a marvelous way. Mire cómo comienza el versículo 19 de Salmos 31. Look how Psalms 31 verse 19 begins. Begins by saying, "Oh, how great is." Mire cómo comienza, dice, cuán grande es. ¿Qué, hermanos? Tu bondad. Porque las bondades de Él son bondades de sus riquezas, no de sus obras, no de aquello que Él no necesita. Las bondades que Él nos da, hermanos, son aquellas, ¿verdad?, parte de sus riquezas que Él quiere compartir con el ser humano. Y comienza y dice, cuán grande es. Ahora, déjeme decirle lo que esa traducción, cuán grande, significa. Significa inexplicable.
¿Sabe lo que el salmista está escribiendo como introducción hacia la bondad de Dios? Está diciendo, qué inexplicable son las bondades de Dios. You know what the psalmist is doing here as he began verse 19 when he says, "Oh, how great is." What he's doing is he is saying how inexplicable, without understanding. God's goodness doesn't have understanding. Doesn't fit in our mind. They're so good that there's no explanation for it. We try to understand, but how? And how is this possible? Inexplicable. Without explanation. El salmista comienza aquí y cuando va a hablar de la bondad de Dios, una de las cosas que él quiere traernos con claridad es que las bondades de Dios son tan llenas de riquezas, escúcheme, que no tienen explicación. No se pueden explicar. Las vemos y las contemplamos y existen en nuestras vidas, pero escúcheme, no tienen explicación. Hermano Eri, hermana Leti, ¿pudiera usted darme una explicación cómo después de la espera que han esperado pudo suceder lo que sucedió la semana pasada? Yo creo que mientras más pensaban que no se podía, llegó a sus vidas. Esa es la bondad de Dios. Son aquellas cosas que Él ha permitido en nuestras vidas que nos enriquecen, ¿verdad? De parte de Él. Son aquellos eventos que han sucedido en nuestras vidas, las cuales no hay explicación de ello. ¿Pudiera ustedes explicarme al ver esa foto de toda su familia cómo cada uno de ellos tiene el anhelo de las cosas de Dios? ¿Cómo ha sucedido eso? Veo aquí a Juanita, puedo usar como ejemplo, ¿verdad? Yo me pregunto, yo la miro aquí, los meses que tiene ella, su esposo, sus niños. Perdón, niñas. Y yo le preguntara a ella, ¿cómo puedes explicarme ese compromiso que ellas tienen hacia las cosas de Dios? ¿Existían antes? No. Y gracias por su honestidad. No. ¿Cómo sucedió? Le voy a decir cómo sucedió. Es aquella riqueza de la bondad de Dios que ha puesto en sus vidas. Son inexplicables. No hay manera. Esta semana estuvo con nosotros Nancy, su esposo. Tuvimos la bendición ayer de pasar un tiempo con ellos, ¿verdad? Y nos estaban dando el testimonio de la manera que las cosas están sucediendo allá, inexplicables. Después de que 2-3 años de que ellos partieron para allá, su hija, el esposo de su hija no iban a la iglesia, no conocían las cosas de Dios. Ahora, ¿verdad? No solo van a la iglesia, son salvos, son bautizados, pero ahora están activos sirviendo. La hija de ella es la tesorera de la iglesia. Y mi esposa y yo nos mirábamos y decíamos, how can that be possible? The truth is, God's goodness has no explanation. I see this couple here that last week was able to make that commitment. Hay una pareja aquí que esta semana pudo hacer ese compromiso. 2 meses después de que ellos pasaron por allá, ellos no conocían las cosas de Dios. No conocían las cosas de Dios.
And I know the battle they got through it to get to where they get last week. And when they felt that it was far beyond their dreams to be able to accomplish that, they were able to do that last week. How did that happen? God's goodness. Can they explain it? No. I was telling about one of her daughters here, Juanita, and her husband, Austin. I would assure you they would never imagine traveling the way they travel to come to church on Sundays nights and be here with us. Before, I don't think they even had that intention of coming all the way out here. I mean, it's a driving. But yet, we see their desire and we see how they have the commitment for the past, I believe, 4 or 5 months or maybe more. They've been here, they've been coming. And not only them, but their 2 girls. I said it right this time. Being here, they come with a smile. I believe their older daughter started coming before them. And she will come excited. And now the little one, I mean, she comes in that door with a smile and greeting everybody. How's that possible? That's God's goodness in their life, putting that desire of the need to be here. Can you explain how that happens? I mean, you see it, you know it's happening, but it's hard to explain. God, goodness, is unexplainable. La bondad de Dios es inexplicable. Eso es lo que Él quiere dar a entender ahí cuando dice, cuán grande es tu bondad. That is exactly the meaning that He's trying to give us there when He says, oh, how great is thy goodness. There's no way where to start, where to end to explain His goodness. Ahora, ¿por qué las bondades de Dios son inexplicables? Why is it that the riches of goodness of God are inexplicable? Hard to explain. Because they are a combination of His divine qualities. Let me repeat that. They're hard to explain because they are a combination of His divine qualities. La razón que la bondad de Dios son inexplicables, hermanos, están allí y las vemos y sabemos que han sucedido en nuestras vidas, pero son difíciles de explicar. Es porque, escúcheme, son un conjunto de sus cualidades divinas. Y cuando hablamos de cualidades divinas, hablamos de aquello que pertenece a nuestro Dios. And when I speak of divine qualities, I'm saying something that belongs only to Him. Escúcheme. Las bondades de Dios en nuestras vidas tienen varias cualidades divinas. Su amor, su compasión, su misericordia y su bienestar. Cuando Dios da bondades a nuestras vidas, escúcheme, es una mezcla de su muestra, de su riqueza de Él, de que ha mostrado su amor hacia nosotros, ha mostrado su compasión hacia nosotros, ha mostrado su misericordia hacia nosotros y ha mostrado nuestro bienestar hacia nosotros. Por eso le decía que las bondades de Dios no son similar a la bondad humana. God's goodness
has divine qualities. What are those divine qualities? His love, His compassion, His mercy, and His well-being towards our life. Let me repeat that. His love, His compassion, His mercy, and His well-being. When God's goodness comes into our life, it is because He have acted based on these four qualities divine towards us. That's why at the beginning I said that God's goodness is not the same as man's goodness. Pero no entendemos eso. ¿Sabe por qué la bondad de Dios permitió que ustedes hicieran lo que hicieron la semana pasada? Porque Él mostró el amor de Él hacia ustedes de una manera especial. Porque Él mostró la compasión hacia ustedes de una manera especial. Porque Él dio misericordia hacia ustedes de una manera especial. Porque Él les dio un bienestar hacia ustedes de una manera especial. Por cierto, las bondades de Dios, aunque están disponibles para todos, no todos alcanzan las bondades de Dios. By the way, God's goodness, even though it's available for everybody, not everybody can reach the enrichment of His goodnesses. There's a reason for that. Now, I can testify that Brother Eddie and Hermana Leti have received God's goodness in their life. Because I see in their life things that have no explanation. Yo puedo testificar que en la vida de la hermana Leti y la vida del hermano Eddie, Dios ha mostrado su bondad. ¿Y cómo sé eso? Porque escúcheme, hay cosas que Dios ha permitido en sus vidas que no tienen explicación. Nos regocijamos de ello. Mi oración era que a ustedes la semana pasada presenciar lo que ustedes presenciaron, que fuera de alguna manera un simbolismo en sus vidas de la bondad que Dios ha traído a sus vidas. La primera cosa que necesitamos entender que vemos ahí, hermanos, es importante que usted y yo, escúcheme, nunca olvidemos las cosas inexplicables que Dios ha realizado en nuestras vidas. Ahora, porque las cosas inexplicables que Dios ha realizado en nuestras vidas es una muestra de su bondad. The very first thing that I want to bring into our mind tonight, it is that it needs to be important that we don't forget the unexplainable things that God has done in our life. Because the unexplainable things in our life are a testimony of God's goodness in our life.
Déjeme hacerle una pregunta en su vida. ¿Pudiera usted testificar y decir que hay cosas en la vida que Dios le ha permitido, que le ha brindado, que no tienen explicación? Let me ask you something. Can you think for a moment, and can you testify that there are things that God has done of goodness into your life that have no explanation? There is one goodness that God have rendered to humanity. Which one? He gave his only son, to die in the cross for you and me. Mire, hay una bondad general que Dios ha rendido ya a la humanidad. ¿Cuál es? Dio a su único hijo para morir por usted y por mí en la cruz. Esa es una bondad que Él ha dado a toda la humanidad. Pero escúcheme, esa no es la única bondad que Dios da a sus hijos. Y una vez más necesitamos entender qué significa esa palabra bondad. Bondad es aquellas, ¿verdad?, cosas que Dios de una manera especial tiene reservadas, ¿verdad?, de sus riquezas para sus hijos. Todos experimentan, todos pueden, todos reciben la bondad de Dios. Él anhela, pero no todos. Parte del problema es que aquellos que recibimos la bondad de Dios, lo tomamos por alto y no lo realizamos. Si lo que ustedes hicieron la semana pasada va a tener el significado correcto en sus vidas, hasta que la muerte los separe, le voy a decir cuál va a ser la clave de eso. Que ustedes realicen que lo que hicieron la semana pasada fue algo en muestra de lo bondadoso que Dios ha sido con ustedes. Y de la misma manera, escúcheme, cada uno de nosotros que estamos aquí, hay muchas cosas en las cuales Dios ha sido bondadoso en nuestras vidas. El problema es que no lo reconocemos. If what you did as a couple last week will have the right fruit and will have the right understanding till death do us apart, it will be when you realize that what happened last week in your life, it was something from God's goodness. Then you'll have the true meaning of it. By the way, the same way ourselves, there are so many goodness that God has given us in our life, but yet we don't recognize it. Do you have clear of the goodnesses that God has brought to your life? The goodness are not for everybody. Now, He would love to, but according to the verse, tells us that there is a specific thing that needs to be in your life to receive God's goodnesses. Ahora, ¿las bondades de Dios son para todos? No, están reservadas de alguna manera, ¿verdad? Porque acuérdense las cualidades que tienen amor, es verdad, dijimos que tienen amor, tiene compasión, misericordia y bienestar. Entonces, no es para todos. No porque Él no anhela para todos,
pero porque hay un estandarte, hay una manera que Dios busca en nuestras vidas para rendir esa bondad en nosotros. Primero, es importante que nunca olvidemos las cosas inexplicables que Dios ha realizado en sus vidas. No olvide las cosas inexplicables que Dios hace en sus vidas. Nos da una manera de cómo recordarlas y vamos a ver eso más adelante. First, I want to encourage you. It is important that we never forget the unexplainable things that God has done in our life. Don't forget Him. Now, later on, I'll show you how the Word of God teaches us to remember them. But hey, do you remember the things that God has done in your life that have no explanation? That are God's goodness? Remember, to be God's goodness means has no explanation. The why. You don't understand. You just know He allowed to it. Ahora, acuérdese, la bondad de Dios son aquellas cosas que no tienen explicación. Sabemos que sucedieron, sabemos que Él nos la dio, pero no tenemos explicación del por qué. Segundo, las bondades Dios ha traído a sus vidas no son casualidad. Secondly, the goodness that God has brought into your life are not coincidental. God is not up there in heaven kind of looking, okay, I want to see, who am I going to give my goodness today to? Let me see, 1, 2, 3, I'll close my eyes and I point a finger. Dios no está allá, ¿verdad? En la eternidad. Dios no está allá en su trono, ¿verdad? Y sentado y dice, bueno, vamos a ver, ¿a quién le voy a dar hoy mi bondad? Vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Ya sé, voy a cerrar mis ojos y voy a mover las manos y a ver en dónde cae la mano. Las bondades de Dios, escúcheme, en sus vidas no son casualidad. No está Dios allá, ¿verdad? Ok, pongan los nombres ahí de todos y voy a ver el nombre que caiga, a ese le voy a dar mi bondad. No. He's not up there and saying, okay, put everyone's name in a box and I'll pull out a name and the name that comes out, I'll show him my goodness. Las bondades de Dios en nuestras vidas, escúcheme, no son casualidad. God's goodness in our life, they are not something that just happened by accident. There must have been something in your life that was going on that moved God to give goodness to you. Había algo sucediendo en nuestras vidas, las cuales causó este proceso, ¿verdad?, de que Dios diera bondad a nuestras vidas. El salmista nos dice, mira lo que dice ahí, Salmos 31, versículo 19. He tells us there, look at the second part of Psalms 31, verse 19. Dice, cuán grande es tu bondad. Aquí va. Que has, ¿qué dice ahí, hermano? Guardado. Esa palabra guardado es la misma que se usa reservado, VIP. ¿Para quiénes? Los que temen. This is interesting. Look at what it says there. And how great is thy goodness, which thou hast what? Laid up. For them explains a group. A certain person.
A VIP. Who? That fear thee. God's goodness is not something that just happened by luck. That's why the child of God doesn't believe in luck. We believe in blessings. Escúcheme, las bondades de Dios no es algo que ocurre por suerte. Por eso el Hijo de Dios no cree en la suerte. El Hijo de Dios cree en bendiciones de Dios. Pero escúcheme, las bondades de Dios, ¿verdad? Son aquellas que han sido dadas a nuestras vidas, no de casualidad. No simplemente porque, wow, ¿verdad? Ahora me tocó a mí. Dice allí la palabra de Dios, ¿verdad? Que las bondades de Dios están guardadas. Es otra palabra para decir reservadas. Para cierto grupo. ¿Qué grupo? Para los que ¿qué? Le temen. The word of God says there that His goodness are laid out for them that what? Fear thee. That's interesting. Now, if you start thinking back of God's goodness into your life was given to you when there was fear of Him in your life. Ahora escúcheme, si usted ahora comienza a conectar, de verdad, cuándo es que Dios le ha dado esas bondades en sus vidas, usted va a ver que está conectado en ese transcurso de su vida que usted ha mostrado, verdad, que le teme. Ahora, ¿qué está hablando ahí de, verdad, que le teme? Está hablando, hoy sí le temo a Dios. Now, what does it speak there when he says the word fear? Is it like, oh, yes, I fear God, I'm scared? That's not the word it's talking about there. Cuando habla allí de temer, está hablando, ¿verdad?, de un testimonio, ¿verdad?, en su vida que usted ha desarrollado hacia Él en su vida. When the word there is talking about fear, it's talking about a testimony that you have developed towards Him in your life. Stop talking about the fear, I'm scared. God goodness doesn't come to your life being scared of Him. Las bondades de Dios a nuestras vidas no vienen por tenerle temor, miedo. No está hablando ahí. Cuando habla ahí de la palabra temor, está hablando de algo que usted ha desarrollado en su vida hacia Él. When we see the word there, fear, it is talking about a testimony of your life, that's something that you have developed towards Him in your life. Psalms 42, verse 2, gave us the definition of that fear. Salmos 42, vamos rapidito, hermanos, nos da la definición de lo que esa palabra temor implica. Psalms 42, verse 2. Salmos 42, versículo 2. ¿Estamos ahí, hermanos? Mire lo que dice. Mi alma tiene que sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Look at what verse 2 says. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? The word fear, the definition that we see on Psalms 39, tells you that there is a testimony of your life, of the desire in your life, the thirst
of the true living God in your life. Do you recall when you were at that point of your life? How you thirst for God? It was in those times of your life that you started seeing God's goodness. Escúcheme. Cuando habla que las bondades de Dios están guardadas para los que le temen, está hablando allí de un temor, hermanos, de verdad, desarrollado hacia Él. Está hablando de un temor, de un deseo, de un anhelo, verdad, hacia Él. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Yo no tengo duda, hermana Leti y hermano Eric, que la razón que Dios les ha concedido las bondades que Él ha concedido en su vida no es porque el hermano Eric es bonito. No es por las habilidades que ustedes tengan. No es por lo sabio que ustedes son, escúcheme, es porque desde que ustedes, verdad, han llegado aquí, han venido, verdad, con una sed de Dios y del Dios vivo, verdad, y se han presentado delante de Él sin reservas en sus vidas. Y escúcheme, cuando Dios mira eso, sus bondades son extendidas a sus hijos. Déjenme darle un consejo a ustedes dos. Mientras ustedes continúen sedientes y con el anhelo de continuar siguiendo a ese Dios vivo que ha representado en sus vidas, ustedes pueden estar seguros que las bondades de Dios van a continuar en sus vidas. You know why I know that God's goodness has been in the Diaz family? I'll tell you why. Because this first day that I saw them coming, I saw their soul thirsting for God, for the living God. And by the way, that's not just a promise for them, that's a promise for all of us. As we continue to thirst for God, for the true living God, I can assure you that His goodnesses will be on our side. Eso es cuando habla y están guardados para lo que les temen. La palabra temor allí implica alguien que tiene esa sed y anhela el conocimiento verdadero del Dios vivo para sus vidas. That's what the word fear means there. Means that one that has the desire of the thirst for God in their life. I believe the reason why I see you and your husband and your faithfulness coming to it is because I believe there is a thirst for God in your life. I don't think it's because of the pastor that's here. There's way better. I don't think it's because you want to be around your parents. I mean, they're great and they're excited, but you can do a lot of things to be without your parents. But I believe it's because you have both got to an area in your life of the thirst for the true God. And while you guys continue in that path, God's goodness will keep appearing in your life. When is it that most of the time we stop seeing God's goodness in our life? When we lose that thirst towards God in our life. Seems that everything starts coming out the wrong way, the wrong direction. Now think about it. Escúcheme. Aquellos que ya tenemos un buen tiempo en las cosas de Dios,
¿Cuándo es que de repente ya no comenzamos a ver las bondades de Dios en nuestras vidas? Le voy a decir cuándo son. Cuando de alguna manera comenzamos a perder esa sed hacia Él. Y cuando esa sed ya no está en Él, escúcheme, van a haber suficientes cosas que van a apartarnos de ver la bondad de Dios. Y Dios dice, mis bondades están guardadas para aquellos que tienen sed de mí. Yo les animo a ustedes, como pareja, a hacer una lista de aquellas bondades que ustedes pueden decir, no tengo explicación, que Dios ha traído a nuestras vidas. Y mediten en ellas. Y al ver esa lista, tengan en cuenta que Dios le ha dado esas bondades y hay muchas más que Él quiere dar en sus vidas, mientras ustedes continúen sedientes por Él. Por cierto, eso es para cada uno de nosotros. Let me encourage you. Can you name God's goodness in your life? When was the last goodness that you can say, hey, God did this and I don't know why or how, but He allowed this? Can you testify to that? And if you can, maybe the reason is because somehow I have walked away from being thirst the way I should for Him. Las bondades de Dios no tienen explicación. Segundo, las bondades de Dios, escúcheme, no son casualidad. Hay gente que va a venir, ay, es que, mira, Dios, ¿verdad? Qué suerte la tuya. No, no es suerte. ¿Por qué existen las bondades de Dios en nuestras vidas? Le voy a decir por qué. Porque teníamos una sed por ese Dios vivo. Y mientras esa sed sigue en nuestras vidas, escúcheme, vamos a continuar viendo las bondades de Dios. El mejor ejemplo de las bondades de Dios en la Biblia es esa historia de que dejó las 99 para ir por esa una. ¿Y qué hacen las 99? Les voy a decir lo que hacen. Se quejan de la bondad que Dios quiere mostrar a esa una que le falta. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Las 99 ya no tienen esa sed hacia Dios que esa uno tiene. ¿Estamos entendiendo? Yo quería, en sí yo había preparado esto de una manera especial, puedo decir, para ellos. Lo que yo he visto en ustedes este tiempo, desde que el Señor permitió que ustedes vinieran y comenzaran a congregarse aquí, yo he visto esa sed y deseo del Dios vivo para sus vidas. Y es por esa sed y por ese deseo que Dios ha traído cada bondad que ha traído a sus vidas, aún lo que sucedió la semana pasada. Pero como ministro, si yo pudiera hacerles una súplica, sería esta: no paren de ese sed de su Dios. Porque el día que ustedes paren de tener esa sed hacia su Dios, de ese momento ustedes están probablemente cerrando las bondades más que Dios puede traer a sus vidas. Y eso es para cada uno de nosotros. I just want to end by this. You want God's goodness in your life? Thirst for Him. Thirst for Him. Do we need God's goodness in our life? We all do.
Déjeme hacerle una pregunta. ¿Habrá alguien aquí que diría, la verdad que yo no necesito las bondades de Dios para mi vida? Yo creo que todos necesitamos las bondades de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo asegurar esas bondades de Dios en nuestras vidas? Una cosa, no perdamos esa sed de Él en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que la semana pasada, al ver a ustedes y ver esa foto de su familia, significaba para mí. Porque hay una familia que tenía el sed de un Dios vivo. Dios ha mostrado sus bondades. Y qué admirable lo que Dios ha hecho. No solo con ustedes, pero con toda su familia. Y mire, como decía Raúl Velasco, aún hay más. We want to see God's goodness in our life. Let's thirst for Him. How's your thirst for God? I mean, it's easy to show up. It's easy to be here. It's easy to pretend. We can lie to Him. La verdad que cómo está nuestra sed hacia Él. Es fácil de pretender. Es fácil de estar aquí. Es fácil de aparentar. Pero a Él no podemos engañar. Y las bondades que ustedes han recibido no han sido casualidad. Han sido porque Él ha visto en sus vidas un nivel de deseo de Él en sus vidas. Vamos ahora.